Salve, calamares. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast barra programa de YouTube. O sea que ya estamos muy expandidos y vamos por todas partes. Antes de empezar y de meternos en materia, que ya seguramente sabréis de qué vamos a hablar porque habréis leído el título o lo habréis visto antes de clicar, presento aquí al cambiado calamar duodictador porque ¿qué ha pasado? Se le ha caído el pelo. ¿Qué habrá hecho? Ángel, ¿qué tal? Hola, calamares. Pues nada, lo que pasa es que uno tiene una edad y tiene que podar el árbol para que las ramas salgan más fuertes. Sencillamente es eso. Pues me he cortado un poco el pelo y esto supongo que con el brillo de la edad, que soy aún joven, pues irá saliendo el pelo. Yo cuando me has Estás, contactado he estás visto. mejor por eso, ¿eh? Yo te encuentro como más romano de pro, más ciudadano romano. Antes tenías un aspecto como más allá del limes, ¿no? Como germano del Rin, del Danubio. Ahora eres estás más, como diría, más ciudadano. Ahora te podríamos llamar ciudadano romano total, porque tienes un aspecto como un romano tiene que ser. Entre esto que me has dicho y dónde me vas a llevar, no sé si colgar el programa ya y irme de aquí, tío. Hombre, pensaba que cuando me has llamado esta tarde me decías, vamos a hablar de las grandes batallas de Roma. Y no, son los desastres de Grecia. ¿Pero qué traes aquí? Bueno, podría ser también una gran victoria. Lo que podía haber sido una gran catástrofe se convirtió en algo que se pudo No, salvar, ¿no? Al fin y al no cabo, quiero, no quiero condicionar a la audiencia. Salieron vivos, ya está. para lo que podía haber pasado, porque hoy os vamos a traer un tema muy interesante. Y pues habíamos pensado, digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo hacemos en exclusiva para fans y para ciudadanos de la República Calamar o lo hacemos libre? Digo, bueno, vamos a hacerlo libre, lo publicaremos para todos los públicos el día que toque, es decir, el sábado a las 8 de la mañana en iVoox para Calamares a la Romana podcast y el domingo pertinente pues sonará también para YouTube. ¿Por qué? Porque es un tema pues, que no es demasiado romano, sino que nos vamos bastante tiempo atrás, nos vamos al A ver, 401 antes de Cristo, que por Roma, aquel Roma entonces ya era Roma, grande por esa época, ¿eh? bueno, estaba peleándose ¿con quién? Con samnitas, con ecuos, O con sea, boscos, todavía estaba en fase de crecimiento, era eh, una eh, república en pañales, ¿no? esto será muy importante. No, no desprecies a los samnitas, ¿eh? Y No, no, belles, y no. belles. Y Belles, correcto. Había aquí una Roma casi naciente y nos iríamos a la parte más oriental, incluso nos iríamos más allá de la Grecia continental para adentrarnos o sumergirnos en el corazón mismo del imperio persa. O sea que, Es una época ojo, muy guapa porque es guerra después de Peloponeso final. O sea, es espectacular esta época. recién terminada. O sea, es justamente cuando termina la guerra del Peloponeso, nos encontramos con este gran episodio épico, para mí magnífico, una historia que siempre que la explico, siempre que hablo de ella, pues se me pone el vello de punta. ¿Por qué? Pues porque es una gesta casi sobrehumana, ¿no? Porque estamos hablando de la mítica Anábasis o la mítica expedición de Genofonte, de esos 10.000. Los contados. Sí, sí, pero solo decir la expedición de los 10.000 de Genofonte, uno dice, mira cómo se me pone el pello de punta. Sí. Es increíble, ¿no, Ángel? A mí se me pone la piel cuando Trajano llegó al Golfo Pérsico, pero cada uno se emociona con lo que se emociona. Bueno, pero Pero, estos llegaron, no, no, ¿qué? 500 años Babilonia. antes de que llegara Trajano, o sea que Sí, estamos hablando de principios del siglo, estamos hablando de principios del siglo III, ¿no? Cuatro, correcto. cuatro. Sí, Ojo, ojo, Alejandro Magno. ojo. Tú, todo lo que pasó ese siglo, ¿eh? Antes, 70 años antes de que Alejandro se metiera Le dio la en caña. vereda. O sea que sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque realmente este acontecimiento, esta expedición de los 10.000, como veremos al final cuando hablemos un poco de las consecuencias, generaría eso, ¿no? Haría que quizá los griegos perdieran el miedo al gigante persa, a un gigante persa que durante el siglo V se había metido hasta la cocina en la Grecia continental. Recordad que habían habido pues esas dos guerras médicas en las cuales Darío I y Jerjes habían entrado hasta Atenas, la habían incendiado, o sea que había sido un desastre para los griegos, ¿verdad? Sí, no, a ver, en los medas que le llamaban los griegos, a esto le llamaban medas, aunque eran persas y tal, sí que eran un gran imperio.
era multiétnico, ¿no? Y quizá esto es parte de su encanto, pero también de su debilidad. Pero yo creo que en esos momentos, hemos hablado del Peloponeso, los griegos quizás, o algunos griegos, empezaron a mirar fuera, no, no ya tanto dentro, sino fuera. Y entonces fue cuando realmente enfrentaron, vamos, a esto, ¿no? De todas maneras, ahora que dices, después de toda la guerra del Peloponeso y todo, y las guerras médicas, todo ese siglo, todavía los griegos tenían ganas de guerra, tío. Se meten 10.000 y dicen, vamos a seguir luchando. Correcto, correcto. Y es que la verdad que la aventura da que hablar, ¿no? Pero remontémonos al inicio. ¿Por qué se produce esta expedición de los 10.000? ¿Por qué se reúne este ejército y se adentra en el corazón del Imperio Persa? Porque siempre tiene que haber una motivación, ¿no? Y es quizá una cosa de conflicto dinástico dentro de las propias, del propio Imperio Persa, ¿no? Esto es No, increíble. a ver. Sin haber leído el guión mucho. Un hermano de un rey le quiere quitar el trono a otro hermano. Esto no ha pasado nunca. Bueno, pero también pasaba con los persas. Esto lo hemos visto muchas Buah, veces entre los romanos, entre otras civilizaciones, otras culturas, pero los persas no eran diferentes de los demás, claro, ¿no? Y entonces claro. estos conflictos dinásticos estaban a la orden del día y más los reyes persas que tenían tantas esposas con tantos hijos, ¿no? Entonces se generarían una cantidad de conflictos a nivel de sucesión y eso es lo que ocurrió precisamente a partir del año 404 a.C., que es cuando el rey que había en el trono, el rey Darío II, fallece, ¿no? Y evidentemente, pues su heredero natural es Artajerjes II, Memnon, Artajerjes II Memnon, que es el primero en la línea sucesoria. Pero, aunque sea el heredero legítimo, pues siempre hay gente que no está de acuerdo de la misma familia, ¿no? Porque eso Eso, lo que opinas tú. Porque había otro, un Tarciro, que creía que era él el legítimo y tiene legítimamente esta opción. sí, sí, sí. Bueno, en este caso, Ciro el joven, que era su hermano menor, uno de sus hermanos menores, conspiraría pues para conseguir la corona, pero a su vez, obviamente, pues fue denunciado a Artajerjes por un sátrapa, por el sátrapa Tisafernes. Pero, evidentemente, Ciro el joven contaba con la protección de su madre, de Parisatis, que podríamos decir que medió un poco entre los hermanos pues para evitar que Artajerjes pues pasara por la espada al joven Ciro, ¿no? Y Hasta Jerjes le diría, ah, no ves madre, no ves madre, que la va a liar. Que no, que tu hermano es muy bueno. Dale una satrapía en algún sitio que se portará bien dale contigo. la de Sardes, ¿no? Ahí al final, Allí, en sí. la parte más occidental del imperio, allí que se pelee con las ciudades griegas, que ya tendrá ahí Claro. suficiente ¿Cómo va a jaleo, ¿no? ser malo con esos ojitos que tiene? Bueno, pues le dio la satrapía de Jonia, la zona de Jonia, lo que es la actual Turquía, ese Además le Asia dijo, menor en la vete cual con los griegos, le dijo, vete con los correcto. griegos. Que allí ya tendrás jaleo suficiente con los griegos, porque allí, evidentemente, pues los griegos tienen sus historias, ¿no? Y obviamente en aquel momento estaban sometidos al imperio persa, pero también hay que tener en cuenta y recordar que los griegos habían limpiado casi todo el Egeo durante la Tercera Guerra Médica de la presencia persa. Entonces, esas ciudades jonias, pues oye, también tenían su sentimiento de independencia, ¿no? De ese Eran relativamente autónomas también. correcto, correcto. Y en aquel momento, pues Ciro dice, pues ya que estamos, obviamente tengo a mis tropas persas, pero ¿por qué no hago aquí una oferta tentadora a estas ciudades griegas y consigo reclutar un ejército de mercenarios que añadiría mis tropas para luego ir a disputarle el trono a Artajerjes? Porque Ángel, aunque no lo creas, no se había olvidado de su objetivo principal, que era proclamarse rey de reyes, gran rey. Me extraña que se lo hubiera olvidado. A ver, la madre, sé que todas las madres tienen buen corazón y ven a sus hijos como lo ven. Pero este desde el primer día. Artajerjes no lo mató pues, porque seguramente estaba la madre y dijo, no te voy a pegar este disgusto. Pero vamos, en cuando llegó a su satrapía, pues no creo ni que se sentara en el trono y se fue allá a negociar a estas ciudades griegas que acababan, recordemos que acababan de acabar la guerra del Peloponeso, que fue durísima, pero durísima, ¿eh? Y este hombre dijo, bueno, pues vamos a... La guerra del Peloponeso es muy compleja y incluso los persas ayudaron a algún bando, que no voy a decir qué bando, bueno, sí, lo puedo decir, a Esparta,
y le ayudaron para ganar la guerra del Peloponeso. De hecho, a través de una batalla muy importante, esto decidió mucho esta guerra, ¿no? Pues diciendo, ya que yo te ayudo, ahora échame tú una mano, primo. Entonces Esparta pues dijo, pues te ayudo. Pero claro, Esparta tampoco se quería meter con Artajerjes porque digo, cuidado, que somos más buenos que ellos, pero este es muy grande. ¿Y qué hacemos? Pues yo creo que igual la opción de los mercenarios le vino más por ahí que no por sus intenciones. Él igual iba, es decir, el joven iba a pedir a estas ciudades aliadas y las ciudades dijeron, nosotros como ciudad no vamos, pero si alguien voluntariamente quiere ir, Te pasamos el contacto, ¿no? Te pasamos un sí, contacto de WhatsApp de un tal Clearco, ¿eh? Que este sí, Clearco, dice, este este le va la sabe. marcha, ¿no? Este le va la marcha, ¿no? Yo Y creo que por claro, ahí va bien esto. es una buena opción, ¿no? Realmente Esparta como Estado no se inmiscuye, pero sí que es verdad que si tú te ofreces como mercenario, tú vas a cambio de un salario, no vas a cambio ¿No? representando a Cuando nadie, llega, sino cuando llega el mensajero de Artajerjes, dice, espartano, y dice, aquí los espartanos son libres, tío. ¿dónde hay espartanos, ¿no? No, ¿Dónde son están los libres, espartanos? mi pueblo es libre. El Estado Claro. no quiere guerra contigo, además te apoya, pero los ciudadanos son libres. Estamos contigo, hijo, estamos Sí, sí, contigo, sí, Artajerjes, ¿no? sí, muy bien, sí, sí. Le vamos a dar de comer, no lo vamos a tirar al pozo a este mensajero. Este va a volver. Correcto. Entonces lo que hace en este caso Ciro es contactar con Clearco, que había sido incluso gobernador espartano de la colonia de Bizancio, ¿vale? Y había sido desterrado de su patria por rebelión, o sea, los espartanos lo habían enviado al ostracismo, ¿no? Y este Clearco, pues, bueno, tenía ganas de acción, tenía ganas de marcha, y lo que hizo fue asumir el mando de todas las tropas que vinieron de Esparta, todos esos mercenarios que vinieron de Esparta, y además se dedicó a contratar a otros mercenarios griegos del resto de ciudades que no solo vinieron de la zona de Asia Menor, sino que también venían de la Grecia continental, pero en cantidades Sí, diseminadas, ¿no? Por decir, sí. no fue un contingente único de Coño, espartanos, sino que venían en el hoplitas de guión, todas Sergio, partes. me has dicho que vienen hasta de Siracusa. Correcto. Tú imagínate. Tú imagínate lo que sabían los griegos que podían obtener del oro persa, ¿no? Porque, o qué prometió Ciro a esta gente si le ayudaba. Porque creo recordar, que ahora lo analizaremos, pero creo recordar que en principio Ciro no les dijo que iba a luchar contra No, Artajerjes. no, no, hombre. No les vendió la moto, porque a lo mejor les dice eso y la mitad de los griegos dicen, Claro, nosotros no vamos. yo me imagino que les dijo, mi satrapía, pues hay una tribu en el norte y no tengo suficientes hombres, pues os contrato a venir conmigo. Y los griegos dijeron, Correcto. bueno, vaya Estás expedición y flipado. montados en oro. Yo creo que es Correcto. una cosa así. Quizás los jefazos sí que lo sabrían. Pero, Correcto. ¿no? Bueno, según Genofonte, que estaba en la expedición, que era uno de esos mercenarios, recordad que Genofonte era ateniense, nos explica que el contingente que tenía el rey Ciro, o en este caso el sátrapa Ciro, no era rey, perdón, el sátrapa Ciro era de unos 50.000 hombres y además se le añadieron un contingente de 12.000 mercenarios griegos que si te parece, pues pasamos a leer más o menos las estadísticas y los datos que hemos sacado de las fuentes, ¿no? Que nos hablan incluso de lo que aportó cada ciudad o cada liga que intervino de manera no oficial, pero que introdujo pues, una serie de efectivos. Así que Ángel, tú mismo, si quieres. Dice que eran 100 hoplitas, pelastras tracios y 200 arqueros cretenses. Deberían llevar más arqueros porque 200 un poco, aunque los cretenses eran muy buenos arqueros, ¿no? Estos dicen bajo Clearco, el mismo Cleandro de Esparta. También 700 hoplitas también de Esparta. También trajeron 300 hoplitas de Siracusa, 1000 hoplitas más de Arcadia, 4000 hoplitas también de Arcadia, diferentes reyes y diferentes. Yo supongo que esto debe ser muy parecido a lo que pasaba en Roma, que eran estos grandes hombres que llevaban a sus clientes. Por eso dice las tropas y sus nombres, ¿no? ¿Qué más? 1500 hoplitas y 500 pelastras más de Beocia. Beocia creo que también era famosa por Tebas, la. la Muy zona de bien, Tebas. por la caballería, pero que aquí no llevan caballería, es curioso, ¿no? Nada. 1000 hoplitas más de Estínfalo, 500 más de Acaya, que esto creo que está abajo, 300 hoplitas y 300 pelastras de Megara, famosa ciudad de Megara, y otros 1000 hoplitas más de Tesalia, que eso está un poco más al norte de Grecia, ¿no? Es un contingente
de muchas ciudades y muy diferente. Los hoplitas ya sabemos cómo son los que forman las falanges, y los otros son las tropas, dijéramos, un poco más ligeras, pues que en principio tendrían que proteger eh, los flancos, ¿no? Cada grupo de estos pequeños, unos 4.000, otros 7.000, iban con su correspondiente líder de su ciudad, y todos ellos estaban al mando de Clearco de Esparta. Bueno, es una buena fuerza. 50.000 de Ciro más 12.000 es un ejército bastante numeroso para el objetivo que tenía que hacer esa Bueno, expedición. a ver, Sergio, me adelanto, son muchos, 62.000 hombres son muchos, Sí, pero Persia era muy grande, ¿eh? Que llegaba correcto, correcto, desde la Jónica, desde Turquía hasta la India. Hay correcto, correcto. territorio ahí, ¿eh? Y lo que les dijo Ciro, pues eso, que iban a someter la región rebelde de Pisidia, ¿no? Y evidentemente el ejército partió desde Sardes, inició su marcha hacia el este a través de las tierras de Ciro, mientras se le iban uniendo aún más mercenarios y iba atravesando Cilicia, Siria y sin tener ningún enfrentamiento contra el ejército de Artajerjes, ¿no? Que ya estaba obviamente advertido de esa conspiración por el sátrapa, aquel que habíamos dicho que había denunciado a Ciro, ¿no? Y una vez el ejército sorteó esta región y llegó a los límites del Éufrates, pues obviamente Ciro ya no pudo seguir ocultando la verdad, porque es verdad que cantaba ya bastante. Dice, ¿dónde están Sí. esta región de Pisidia que tenemos que someter? ¿No? Si estamos avanzando aquí Se y han no vamos hacia levantado, ningún lugar. se han levantado unas tropas por Cantabria, y dice, ya, pero estamos en Luxemburgo, a ver, Claro, claro, algo aquí no acaba de funcionar, y pues eso lo tuvo que decir. Y obviamente. creo, Sergio, que algunos griegos dijeron, no, esto no, que nos vamos. Y el Ciro dijo, a ver, subáis, pero ¿por cuántos os quedáis? Y subió el precio. Claro. Claro, hizo una oferta tentadora que no podían rechazar y evidentemente pues eso fue lo que hizo que los griegos pues se quedaran allí, ¿no? Realmente el objetivo ya estaba definido y eso era lo que venía siendo un levantamiento, ¿no? Una sublevación contra el poder central y eso también, si los griegos eran inteligentes, sabían que el ejército persa era muy numeroso porque se iban a enfrentar al poder magno del gran rey de reyes y sabíamos que podía movilizar un ejército inmenso, pero bueno, ya estaban allí en la orilla del Éufrates, o sea que realmente ahora volverse para atrás, pues dijeron, pues a lo mejor lo intentamos y nos sale bien el golpe, Si lo llegan a haber sabido, igual se vuelve. evidentemente, pero Nunca sabemos. vamos a hablar ahora de ese choque, de esa batalla de Cunaxa, ¿no? Una Esto batalla ya que es recogen, casi en Babilonia, o sea que muy adentro del correcto, Imperio Persa, ¿eh? sí, sí, sí. Es exagerado. Yo supongo que es una táctica del mismo Artajerjes, que cuando más al interior, más posibilidades de romperle líneas de abastecimiento y todo tendría, porque es que entraron mucho Y más tiempo tiene él de reclutar y de también. mover el ejército, movilizar sus tropas y reclutar más hombres, pues para dejarlos entrar hasta el corazón del Imperio Persa. Una vez allí en sus territorios, en sus dominios, pues también si vence, pues tiene la posibilidad de cercar, Conquistar, ¿no? al ejército claro. enemigo y claro, los puede arrasar, ¿no? Entonces, en el año 401 se produce, 401 a.C., se produce esta batalla de Cunaxa, ¿no? Y según Genofonte, que iba allí, ¿vale? O sea, que este relato de Genofonte nos narra una vivencia que debe ser al menos más cercana a la realidad que la que narre a alguien que no estuvo. Entonces, en este caso, me parece también un poco exagerado, pero ahora nos vamos a decir que él dijo que el ejército del gran rey llevaba un total de 1.200.000 Sí, efectivos. eso en el lado derecho solo. Hombre, es exagerado, es exagerado. A ver, vamos a decir, llevaría muchísimos hombres. O sea, yo no, el Imperio Persa llevaría hombres a punta pala, pero él estaba en su falange y veía a su lado. O sea, es imposible que supiera, Quitamos un cero, ¿no? quitamos un 0, 120.000. Bueno, Las fuentes modernas tachan o ven más probable que fuera pudiera ser. unos 120.000, prácticamente el doble de los efectivos que llevaba Ciro en este caso, ¿no? Parece más razonable, sí. Pero un Ujú. millón es que no sé, primero que no lo pueden contar, no lo pueden saber, ¿no? Claro. ¿Qué sería para esa gente 1.200.000 personas? ¿Y cómo Bueno, les da trigo?
Genofonte a lo mejor contaba todo lo que tuvo que hacer después y todo lo que tuvo que sufrir. Dijo, "Jo, ¿cuántos persas aparecen por aquí? Por lo menos tenía que haber 1 millón en el ejército aquel, ¿no? Que luchamos en Cunaxa". Pero bueno, Ah, es verdad que los griegos ocupan el ala derecha, ¿vale? Normalmente luchaban siempre los igual. contingentes de mercenarios en el ala derecha y entran en choque pues, con el ala izquierda persa, a la cual destrozan, ¿vale? Porque la destrozan, porque la falange griega hay que reconocer que los persas no tenían nada que hacer, los ejércitos persas no tenían nada que hacer contra la falange hoplítica. Y en este caso vuelve a demostrar, como demostró en las guerras médicas, que el hoplita es un guerrero inmensamente superior al guerrero persa, ¿no? Y obviamente en ese flanco derecho se produce una carnicería hasta el punto que el ala izquierda persa retrocede y los griegos persiguen y destruyen al enemigo por la retaguardia, o sea que no dan cancha, o sea, ellos saben que tienen que ir allí a muerte porque con ellos no va a haber piedad, o sea que tienen que ir a destruir al máximo, eso es lo que hacen los griegos, ¿no? Toda esa falange compuesta por esos mercenarios se da un festín de sangre tremendo en la batalla de Cunaxa. Sí, sí, aquí es donde dice seguramente la fuente que estaba a punto de ganarse la batalla, pero la batalla tiene varios frentes, el derecho, el izquierdo y el centro, ¿sabes? Del izquierdo no nos dicen nada la fuente, pero del centro sí. Y ahí supongo que se Ciro, por eso le llaman el joven, seguramente animado por lo que hacían los griegos, dijo, pues si lo hacen los griegos, pues yo también, pero no era griego, este era persa. Y fue hacia su hermano, pues a decir, entre tú y yo nos vamos a arreglar este asunto, ¿no? Y bueno, se ve que allí se fue, la batalla fue encarnizada, igualada o no igualada, lo que pasó fue que murió Ciro, el joven. Allí se acabó el pagador, voy a decirlo así, de todos estos griegos, ¿no? Y ahí, pues claro, al morir el líder, al morir el que iba a ser el sucesor, bueno, el sucesor, el usurpador del trono, pues claro, los hombres que luchaban con él, los persas que lucharon con él, dicen, no tiene sentido seguir luchando, porque ¿para qué luchamos? Y, y pues no, evidentemente dejaron de luchar. Y Ciro dijo, bueno, pues ya veremos qué pasa, a por los griegos. Y Artajerjes, que Artajerjes, perdón, Ciro ya estaba criando malvas. Artajerjes atacó el campamento, evidentemente, que ya estaba, pensaba él que estaba rendido de los hombres de Ciro, aunque estaba el muerto, y allí los griegos vieron movimiento, volvieron otra vez y se volvieron a cargar todo lo que pillaron. O sea, es una cosa. Se dieron la vuelta, volvieron para atrás y se volvieron otra vez a... O sea, en vez de rodearlos, ellos se dieron la vuelta y se los cargaron. O sea, la falange no desistió. La No, falange se vio sola, pero al ser 12.000, lo que fueron fue retroceder hacia el campamento, arrasar con los que estaban saqueando el campamento y salió victoriosa. Al fin y y al cabo, volvió. podemos decir que el ejército de Artajerjes se tuvo que replegar ante esta fiereza, ¿no? Vamos, dicen que se fue del campo de batalla. Dejarlos solos, dejarlos solos. Hay que ponerse también en la situación de estos mercenarios. O sea, si se rinden, lo más normal es que lo hubieran pasado a cuchillo. Claro. No, no, no son persas, no pueden decir como los otros, que seguramente doblaron rodillas y dijeron, bueno, te Perdónanos, juramos perdónanos. lealtad y porque igual que antes estamos acostumbrados a ser vasallos. Éramos vasallos de este hombre, han matado al líder, ahora somos tus vasallos. Y Para entonces el ejército de Artajerjes todavía creció más, porque realmente esos claro, persas que habían luchado a favor de los griegos o con los griegos a favor de Ciro pasaron a ser de nuevo vasallos y súbditos de Artajerjes. Entonces ahí se encontraron ya que los griegos estaban contra todos los persas. contra todo. Ya Pero les no da igual, había aliados, ¿no? les da Entonces, igual. evidentemente, esa noche, cuando regresan al campamento, ellos han vencido. Pero es una victoria pírrica, ¿no? Porque al fin y al cabo, Pirro todavía no había nacido, pero bueno, No. esta es una protovictoria pírrica, ¿no? Porque al fin y al cabo les iba a salir muy, muy, muy caro y muy costoso, porque ahora sí que de verdad se tenían que enfrentar a la realidad, porque estaban muy lejos de su patria, muy lejos de las ciudades griegas, muy lejos de Sardes y de Jonia, que seguía siendo persa todavía, y además estaban desamparados, sin habituallamiento y no tenían líneas de suministro ni tenían nada. O sea, es un En, desastre total. en Babilonia, 10.000, 12.000 griegos en medio, en el corazón del imperio persa, que solo se tienen a ellos mismos. Son un Esto, caramelito. sí, son un caramelito, sí. En Eso ese pensaban los momento, persas. en ese momento yo imagino el cónclave de los generales, ¿no? Y diciéndole a Clearco, Clearco, ¿dónde nos has metido? Y dice, pues yo que sabía que se iba a morir en Ciro. Digo, si todo apuntaba aquí que íbamos bien, nosotros en la derecha íbamos bien, pues ahora pasa que el Ciro este se ha venido arriba, se lo han Sí, cargado y ahora nos deja aquí con una mano delante y otra detrás. Entonces, ¿qué eso. hceemos? El ¿Qué, que, qué podemos hacer?
El Crealco le diría a los pues si nosotros nos hemos dejado muertos. Lo que pasa es que, tío, yo qué sé. Muy bien que hacemos, pero es muy curioso lo que te he dicho. El mismo Arcajerjes era consciente que enfrentarlos de una manera directa les iba a suponer morirse a muchos de sus hombres, ¿no? Y pues bueno, lo que ocurrió fue una, ¿cómo le podríamos llamar? Estas treguas tan bonitas que tienen los persas eternas. Les dijo, yo voy a hacer una paz eterna contigo, muy típico de los persas, una paz eterna que dura 2 meses, pues a veces menos. Entonces la única cosa que le dijo es, si tú te vas, si tú no te quedas, que tú te piras a tu tierra y me demuestras que no vas a tercer territorio, yo incluso te voy a escoltar para sacarte de mis terrenos. Incluso le puso a unos hombres para escoltarlos a un tal Tisafermes. No, Tisafernes, sí, sí, el traidor, el que se había chivado de lo de Ciro. bueno, Y a esto ver, ya no huele traidor, bien, ¿eh? Ya no huele bien si ponen a este. pero perdona, traidor no, es leal, que era rey legítimo. A El ver, traidor a Ciro y a la causa de los griegos, vaya. vale, 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 no, no, El claro. leal, el leal al gran rey Artajerjes. Muy bien, el leal, sí. Pues este se ve que les acompañó y aquello, los griegos Hasta dijeron, el bueno, Tigris, ¿no? Los llevó hasta hasta el el tigre, Tigris, que hay un diciendo, buen trozo, dijo, bueno, oye, pinta bien, ¿no? Pinta pinta bien. bien, vamos caminando, escoltados por ellos mismos para que los demás no nos hagan daño pues bien, todo guay. Y llegan al Tigris y dice, oye, nos llamamos también que vamos a hacer una cena conjunta, tío. Y claro, pues los griegos dijeron, joder, además son civilizados estos persas. Y va ahí toda la plana mayor con este buen hombre y empezaron a comer y con el postre pues se murieron. Se ve que les cortaron el cuello, los decapitaron y se quedó. Imagínate, ahora donde estamos en el Tigre, ya hemos avanzado un poco, las cosas como son, pero tenemos a 12.000 hombres, pero sin jefes, porque los han traicionado y los han matado a todos. Cuando llega esta noticia al campamento, o cuando no vuelven, los líderes dicen, hostia, ¿qué ha pasado? Que sí que ha sido larga la noche, que vaya borracheras se han pegado, ¿no? La comida que se hacen largas en Persia. Correcto. Y cuando la soldadesca se da cuenta de que realmente la situación ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados, la situación se complica todavía más, lo que se prometía una retirada honrosa, ahora vamos a decir, porque la expedición desde mar hasta interior se llama Anábasis, que es el título de la obra de Jenofonte, la Anábasis. Bien. Pero ahora hay que cambiar el título a la obra, que yo le digo, muy bien, está bien, muy bien Jenofonte que hables de la Anábasis porque es una expedición del mar hacia adentro, pero ahora quizá tendrías que hacer una expedición de dentro hacia el mar, porque lo que te interesa es volver, y eso se llama catábasis, ¿vale? Entonces, la Anábasis barra catábasis es cuando empieza. Ahora es donde los griegos tienen que plantearse el repliegue, pero un repliegue ordenado, porque no pueden huir en desbandada, porque están en medio de la nada y en medio de las llanuras, no tienen caballería y los persas tienen mucha caballería. Entonces, obviamente no van a correr más que los caballos, no van a llegar antes al mar porque tampoco tienen un habituallamiento, ni unas provisiones, ni una línea de abastecimiento. Entonces, todo pinta muy mal, ¿no? Y cuando hacen ese cónclave, esa nueva elección de líderes en las cuales pues, Jenofonte se convierte en uno de los elegidos, ¿no? Porque a Jenofonte lo eligen como uno de los generales. Además estaría Timasión, Xanticles, Cleanor y Fileseus. O sea, todos estos generales bajo el mando supremo de Kirisofus, que es el general o el comandante en jefe, que es también espartano, ¿no? Entonces, hay que plantear la estrategia de una manera diferente. ¿Cómo diantres, yo me los imagino pidiéndole a Zeus, por favor, Zeus, indícanos la manera de llegar a tierra amiga y salir de esta con ese 1,5 millones de persas que estaban por allí detrás de ellos? Porque ahora sí que podían ser 1,5 millones, porque se habían Era, juntado era todo Dios el y su madre. imperio. Era todo el imperio, claro. Es que Claro. es una situación complicada. ¿Dónde vamos? La línea de suministro, todo es hostil. Todo es hostil. Cualquier cosa que consigamos la vamos a tener que conseguir con las armas. Y como dices tú, no pueden huir de bandada, pero tampoco lo hubieran hecho, porque son gente organizada. El ejército hoplita tiene eso, que es como el ejército legionario, digamos. Estos ejércitos de estas ciudades, eh, estado de Grecia, bueno, de toda la cultura clásica, son ejércitos organizados que van en grupos de hombres que saben que en la unión es donde está realmente su fuerza. Pero claro, hay que ir avanzando Y el hacia, problema, Ángel, tenían un problema añadido todavía, y es que llevaban desde animales de carga claro, hasta esclavos, incluso algunos llevaban mujeres. ¿Vale? Entonces, es un ejército que iba, digamos, a un combate en el cual
se podía ganar o se podía perder, pero llevaban toda su progenie, ¿no? Incluso había niños, había esposas, entonces era un ejército ya más que nada, recordemos, no como la legión romana en marcha cuando arrastraba todo ese canavae, ¿no? Todo ese grupo de gente que iba con ellos. Entonces, no solo es que sean soldados, sino que además tienen que proteger el poco alimento y el poco avituallamiento que tienen y algunos de sus familiares, lo cual complica todavía más aún la expedición, ese repliegue, porque no solo tienes que replegarte ordenadamente, sino que tienes que proteger todo eso. Y eso implica un ritmo de avance mucho más lento. Yo supongo que su primera intención sería volver otra vez a la Jónica, ¿no? Claro. Pero primero está el Tigris, está el Éufrates y un montón de enemigos, ¿no? Pues yo supongo que dijeron, pues vamos lo más rápido posible que podamos hacia nuestros aliados y se pusieron en marcha. Se pusieron en marcha siendo, como dices tú, atacados por todos los lados, por detrás, por delante. Y ellos pues dicen que iban de información, iban preparados para la lucha, ¿no? Genofonte cree que nos dice que a él le dieron lo que es la retaguardia, que parece que no, pero creo que era el punto más delicado. La Correcto. retaguardia el punto más delicado, ¿no? Y se la dieron a él, o él dice que se la dieron a él, porque hay que creer también al actor, ¿no? Recibieron varios ataques eh, que salieron de ellos bastante bien, ¿no? Creo que en uno de estos ataques, claro, como dices tú, que no tenían caballería, creo que Genofonte hizo una especie de innovación, porque es muy duro esto para los griegos, que puso a los arqueros cretenses para alejar a la caballería. Que eso era muy raro porque lo que hacían siempre las falanges ellos eran la fuerza de choque. Porque claro, como dices tú, contra la caballería que hacen una falange. Correcto. Esto es una genialidad tampoco sería, pero contra el Una, uso de... una improvisación por una causa de fuerza mayor, ¿no? Que no tuvo más opción que hacerlo, claro. Sí, bueno, por eso lo es bien. Sí, sí, sí. Y además cabe la posibilidad de que las cosas se complicaron todavía más. Y es que en vez de ir por la línea más recta, lo que hicieron fue pensar que si se metían por la ruta montañosa, la caballería enemiga no podría Claro, seguir su ritmo, le dificultarían mucho más el avance, ¿no? Y lo que hicieron fue tomar la senda más larga y la más tortuosa con mayor dificultad, porque aunque ellos fueran a pie, también es complicado avanzar por una claro, zona con senderos menos marcados y también te hace que tengas pero que tú también segregar tu ejército, que tengas que estar atento también a dónde pisas, porque no es una ruta fácil, ¿no? Entonces también eso complicaría todavía más las Pero cosas. quizás lo que más temían era la caballería. Y para quitársela, pues intentaron meterse por esos sitios. También la falange es más difícil de montar, pero quizás ellos confiaban más en sus técnicas individuales que no la caballería. Es que con la caballería arqueros, te acercas y van, y te van eliminando. ¿Y qué haces tú? Tienes a los cretenses, pero cuando te quedes sin cretenses, ¿qué? Claro. Es complicado. Quiero decir que la opción de ir a las montañas quizás no es una decisión estratégica, sino que es que tienes que ir porque si sigues recto igual te eliminan, ¿no? Y hacia allá arriba, pues, como dices tú, van allí, pierden la caballería, pero claro, allí vivía alguien, ¿no? En aquella montaña Correcto. vivía alguien. Una tribu autóctona de la zona que incluso no estaba, digamos, subyugada al imperio persa, que eran los Imagínate, carducos. Los carducos, una gente también dura, dura de pelar, que pensaron, ¿y ahora quién viene aquí? ¿No? Que a lo mejor pensaron, estos no son persas, pero bueno, pero igualmente, ¿qué hacen aquí en nuestro que territorio? ¿No? Entonces, hostilidad pura. ponte en situación de cualquier pueblo de aquella época. O sea, tú estás en tus tierras, que los persas te respetan porque seguramente te tienen miedo, pero tú estás en tus tierras con tus cositas, con tus vacas, con tus cabras, y te avisan de que hay 10.000 tíos con unas lanzas y unos escudos enormes que ven hacia ti. Hombre, pues tú te preocupas, porque ¿qué puede pasar? Aunque los griegos pasen de buenas, que te quiten cabras, que te quiten vacas, que te quiten trigo, que todo. Si no tienen comida, se la van a llevar. Pues te tendrás que defender. Correcto, correcto. Y eso es lo que pasó. Además, las inclemencias meteorológicas también influyeron. Los griegos Es que, se vieron forzados en ese momento por el terreno, el ataque de los carducos y el clima, se vieron obligados a abandonar esclavos e incluso algunas bestias de carga para no ralentizar su avance, porque se estaban convirtiendo en una losa, ¿no? Era como
un ejército que está avanzando y tiene que pararse constantemente, pues porque las bestias de tiro son grandes y por según qué zonas cuesta más que pasen. Entonces, es un hándicap más y obviamente eso obliga a tener que avanzar. Y obviamente en esos combates en montaña la falange se quiebra y un gran número de hoplitas sabemos que cayeron en esos combates protegiendo a los suyos. Pero la marcha no cesó y a su paso por Armenia el ejército fue atacado de nuevo por un numeroso grupo de carducos. Genofonte sabemos que encabezó un exitoso ataque para dar tiempo a sus compatriotas para poder cruzar el río. Bueno, y una vez en Armenia, pues pactaron una tregua con el sátrapa persa Tiribazo, ¿vale? Espera, a ver. Otro sátrapa. Tregua y Correcto. persa. A ver si No les gustó, no no le les gustó. gustó, ¿verdad? No No les le gustó. gustó demasiado la Ya lo habían idea. aprendido, ya lo habían aprendido. Claro, después de lo acontecido con el otro, con el Tisarfenes aquel, pues oye, yo creo que desconfiaron bastante y Genofonte y sus otros oficiales pues dijeron, oye, Yo, ¿y si yo me nos imagino avanzamos? que llegó el mensajero, llegó el mensajero de Tiribazo y le dijo, oye, vamos a hacer un pacto Un banquete. de no agresión. Y Genofonte y sus compinches les dijo, muy bien, sí señor, dile a tu señor que aceptamos. Y cuando se fue el mensajero, a formar. No, yo me lo imagino de otra variante. Otra variante. Lo mismo, Ah. y cuando se va el mensajero, antes de irse dice, y por cierto, mi señor os invita a un banquete. Y ellos dijeron, Ay, los banquetes. A formar. Y ya fueron ya no me formados. gusta, a formar, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que lo que hizo el ejército griego, el ejército mercenario, fue tratar de avanzarse. Y en una operación sorpresa cayó sobre el ejército del sátrapa que estaba preparándose para la batalla. Qué sorpresa. Qué Pero claro, sorpresa. es muy inteligente ya por parte de los griegos, con toda la experiencia que arrastraban, adelantarse a los acontecimientos. Y lo que hicieron fue avasallar a ese ejército y, vamos, los aplastaron de una manera brutal. Y pasado Armenia, pues ya casi que estaban Armenia, más cerca es de para casa, arriba, ¿no? que los oyentes sepan que Armenia está para Claro, arriba. No va en para el línea Mar recta, Negro. va hacia arriba, ¿eh? Sí, Claro, se sí. van para el Mar Negro, o sea, están avanzando hacia las ciudades griegas del Mar Negro, que allí había muchas fundaciones coloniales del siglo VIII, siglo IX, o sea, que es casa, ¿no? Podemos decir. Sí, sí, sí. Bueno, Talasa, Talasa, Talasa. El mar, sí, sí. Ellos se las prometían felices, ya estamos en el mar, ya estamos casi salvados. Y bueno, pues allí llegaron, se las prometían felices, pero claro, no sé cuántos hombres quedarían, pero ¿y los barcos? Correcto, porque les quedaba aún bastante trecho para recorrer para volver hasta la Grecia continental. Muchos eran de la Grecia continental y obviamente querían volver a casa, ¿no? Y les quedaba muchísimo, muchísimo recorrido. Y obviamente les faltaban esos barcos. Y Quirixofo, un estratego comandante en jefe, partió a Bizancio para conseguirlos. Mientras, obviamente, los griegos reprendían la marcha en dirección a la zona de Plafagonia, ¿vale? Las ciudades griegas del litoral en lugar de acogerles, pues tú qué crees que pasó, Ángel, ¿no? Un ejército por aquel entonces creo que eran ya unos 6.000, 7.000, había disminuido bastante el número, habían tenido bastantes bajas, ¿no? Porque la retirada había A ver, sido costosa, habían tardado 2 años. te voy a decir 2 una años. cosa, para que los oyentes un poco entiendan cómo va esto. Aquellas ciudades eran griegas. Sabía cómo pensaban los griegos. Y los soldados estos eran griegos. Entonces, estos soldados iban a su casa. Primero, no tenían, ya le vería la cara de hambre. Estos tienen hambre, pero salva, como entren en la ciudad, no nos va a quedar ni un Frankfurt para nuestros hijos. Un Frankfurt de Ponto, un Frankfurt del Mar del Ponto. No son como los de Alemania, son como los del Mar del Ponto. Y dice, se lo van a llevar todo. Pero es que además, conociendo a los griegos, no van a la guerra si no sacan beneficio. Y beneficio no tienen. De mi ciudad el beneficio no lo van a conseguir. Este es el miedo que tenían. Obviamente, un ejército mercenario se rige por el botín y un ejército mercenario sin botín, ¿qué quiere? Regresar a casa con algo de botín. Y si tengo que saquear, pues no se me van a caer los anillos si saqueo ciudades griegas, ¿no? Entonces, esas ciudades griegas, pues no les abrieron las puertas precisamente por ese temor, por ese miedo, ¿no? Es más, hambrientos, harapientos y sin una moneda en los bolsillos, sin un dracma en los bolsillos, pues oye, era demasiado arriesgado dejar que entraran, ¿no? Además, no solo eso, sino que la propia rebelión brotó en el interior de las filas del ejército y los arcadios y los aqueos acabaron por hacer una especie de secesión.
el ejército estuvo a punto de ceder al pánico cuando se propagó el rumor de que incluso el propio Jenofonte deseaba fundar una ciudad en Asia y quedarse allí, ¿no? Que tuvo que salir el propio Jenofonte a desmentir el rumor diciendo, Sí, chicos, que yo lo que quiero es volver a casa, sí, sí, como como vosotros. vosotros. Sí, sí, sí. Bueno, era raro que no salieran. Estamos hablando de que hace poquísimo tiempo todos esos hombres luchaban por sus ciudades contra el hombre que estaba a su lado. Pues Claro. en momentos de tensión, pues esas rencillas volverían. O sea, yo me imagino, Esas viejas heridas, ¿no? Estaban claro, ahí siempre abiertas, ¿no? claro. Y ya, además desesperados porque no tienen botín, pues cada uno vería una manera diferente cómo conseguir ese botín, ¿no? Y uno diría, mira, yo estoy cansado, quiero volver a casa, y los otros dirían, no, no, que yo ya quiero, yo quiero botín. Y tú, ¿por qué eres ateniense? Soy espartano, soy beocio, y pues no, las peleas de siempre. Un nuevo Sotebano, insulto, sotebano. sobeocio. Un insulto, si algún día alguien nos dice algo, decís sobeocio. Bueno, desde el punto de vista de un espartano, soy beocio es un Claro, insulto. claro. Bueno, pues sabemos que los griegos incluso llegaron a alquilarse como mercenarios para una dinastía, para un dinasta tracio, ¿no? Que luego se negó a pagarles. O sea, Es que imagínate la situación. O sea, que no fue tan fácil llegar. Una vez estando en territorio griego, después de haberse sacado de encima la persecución de los persas, incluso tuvieron dificultades con su propia gente. O sea, que no fue sencillo, ¿no? Eran una fuerza temible, pero eran un atajo de harapientos, ¿no? Y en aquel momento les tomaban el pelo todo el mundo, ¿no? O sea que imaginaos la situación, ¿no? Incluso un general espartano de nombre Tibrón les contrató para luchar contra los sátrapas y, ojo, a Tisafernes, a vuestro amigo Tisafernes y Farnabazo I, quienes tras la muerte del joven Ciro pues habían retomado el control de las ciudades griegas de Jonia. Y obviamente intentaron pues sacar provecho de la situación y sacarse algunos dracmas también de allí, ¿no? Y los 10.000 que 2 años después no eran más que 6.000, pues marcharon a Lamsaco y después a Pérgamo, donde Genofonte cedió el mando a este tiburón, perdón, y así planearon el retorno a Grecia, que fue, lo mejor que habían decidido, pero tardaron 2 años en regresar, Hombre, o sea estamos que hablando fue... de Armenia, con sus problemitas, llegan a Pérgamo. Pérgamo ya está en el mar Egeo, está bastante cerca ya está en las islas, ya está en las islas del mar Egeo, ¿no? Pero vaya historia, ¿no? Parece que luego fue recibido, yo no me lo creo muy bien, como un héroe, ¿no? Gendefonte era ateniense, ¿no? Sí, pero tenía una admiración especial por Ah, los espartanos, sí, sí, sí. Admiraba la cultura espartana y pese a ser ateniense, pues tenía buenas relaciones con algunos espartanos. Entonces allí también vieron con buenos ojos la proeza, porque también, en cierto modo, sus decisiones fueron las que acabaron salvando a esos 6.000 hombres que quedaron de sí, esa no, expedición de 12.000, ¿no? Entonces, lo he dicho antes, Sergio, que él estaba en la retaguardia y al principio en la huida ya tuvo eso, pero cuando tuvieron que pasar, por ejemplo, a Armenia, él se quedó allí con hombres, sacrificó a algunos hombres para que el grueso de las tropas pudiera pasar hacia Armenia. Quiero decir que parece que, al menos, claro, es lo que escribe él del mismo, con lo cual, pero bueno, sí que parece que ponerlo a la retaguardia es porque tendría mucha confianza en él, ¿no? Y los hombres que estaban sumando también tendrían confianza, ¿no? Bueno, esta es la aventura de, de estos hombres, ¿no? Esto, creo que lo has dicho tú al principio del programa, es abrir un poquitín el melón, o sea, esos Medas, esa Persia de Jerjes o de Darío, no parece ser esta Persia. Ya no parece ser esa Persia invencible, esa Persia, ¿no? Estos hombres volvieron y contarían lo que les había pasado. Y desde el punto de vista de los espartanos, o de los tebanos, o de los atenienses, o cualquier otra ciudad de Megara, dirían, a ver, 10.000 hombres en inferioridad, en infantería, sin una campaña organizada, han sido capaces de escaparse del centro de Persia. Estos persas quizás no son tan persas, ¿no? Y alguien pensaría en algún momento decir, igual están maduros. correcto. Y esta lección, que la narró precisamente el propio Genofonte, la dejó por escrito en la Anábasis, dejó bien claro que una buena unión de guerreros de distintas ciudades, complementando con todas sus técnicas, con un buen habituallamiento y con una buena caballería que apoyara a este ejército de invasión,
podría ser factible que entrara dentro del corazón persa y que incluso pudiera llegar a conquistar, llevarles la guerra a los persas a su casa. A su casa, a su casa, a su 100 casa. años después de que ellos, o ciento y poco años después de que ellos la trajeran a la Grecia continental y quemaran Atenas, ¿no? Esto era... Enseguida pasó, creo que un rey espartano, poquísimo tiempo después, pero estamos hablando que no llega una década, estaba allí. Sí, sí, sí. Ahora no me acuerdo del nombre del rey. No sé si era Agesalao, Agesilao II. Agesilao II ya empezó a hacer sus pinitos allí con una tropa espartana, con un ejército de invasión. Lo que pasa es que se quedó un poco en la zona de Jonia y no se adentró demasiado en el corazón persa, pero 70 años después, un tal Filipo II de Macedonia ya proyectó una campaña, una invasión en toda regla que obviamente no la pudo llevar a cabo pues porque su muerte le vino cayó en sobre un una espada, momento correcto, pero su heredero, un tal Alejandro, me pues suena. sí que perpetraría esta gran hazaña que fue, vamos, fue un hito histórico dentro de Grecia, ¿no? Aunque la llevara a cabo un macedonio, que para ellos, para los griegos, los macedonios eran bárbaros, ¿no? Pero al fin y al cabo, un ejército de invasión en el cual había muchas tropas de Yo origen griego también. como romano los entiendo, los macedonios son bárbaros. Sí, sí, sí. Los de Piro también y los griegos también. Pero en eso coincidimos, los griegos y los romanos. Los macedonios sí, sí, pero es Pues el camino, ¿eh? correcto, este es el camino por el cual se acabarían Te voy a hacer entrando, ¿no? Pero una esto ya es otra pregunta. historia. Sí, pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Sin Genofonte se lo hubiera planteado igual Felipo? Ojo, ¿eh? Bueno, ojo, si no hubiese habido ese testimonio, a lo mejor Agesilao II no lo hubiese hecho, que fue muy poquito después de que ocurriera esto de la expedición de los 10.000, pero Alejandro y Filipo, que seguramente leyeron a Genofonte, dijeron, oye, ¿y por qué no podemos hacerlo de una manera más organizada, así, no a lo loco como fueron estos 10.000, pero sí con cierto orden y con una estructuración? De hecho, mientras Filipo estaba conquistando todavía muchas ciudades de Grecia, en este caso Atenas, Tebas, que estaban un poco revueltas, él ya tenía a sus generales en Asia Menor que ya estaban haciendo sus campañas y sus pinitos, preparando el desembarco de la gran flota, ¿no? Entonces, realmente, obviamente yo pienso que Genofonte fue el que abrió un poco la lata, ¿no? Y los demás se dejaron guiar por ellos, ¿no? Sí, Por esta sí. experiencia. Yo creo que sí, porque además habrían tropas, como tardan, como lo hacen. A nosotros se nos pierde un poco, pero para ellos sería muy importante cuánto se organizan, cuánto tardan en reaccionar, por dónde viene, por dónde no viene. Y todo esto para un general, para un estratego griego o macedónico, en este caso, por mucho que uno diga, no debería haber mucha diferencia militar. Bueno, de hecho, los macedónicos eran más buenos militarmente que los griegos, ¿no? Imagínate tú si les dieron con esas, porque normalmente bueno, hay muchas ciudades, ¿no? Pero las lanzas eran más pequeñas, eran de 2 metros, metro y pico. Cuando llegaron estos con las arisas de 6 metros, es que serían escorpiones, es que no quedarían persas. Yo veo que te mola esto y realmente yo creo que lo que tenemos que hacer ahora, después de este programa, es directamente ir a hablar de ese ejército macedonio. Hablamos de la evolución del ejército de Filipo y hablamos de la falange macedonia en un siguiente programa, que yo creo que a nuestros videoyentes les encantará, videoyentes y barra oyentes. O sea que si quieres, planteamos como un tema siguiente hablar de esa Macedonia creciente y de ese proyecto de Filipo. A ver qué te parece. No sé qué De la, opinas tú. de la falange griega a la óptima, que yo creo que es la óptima, que es la Macedonia. Después de ahí ya va. Bueno, ya es. Bueno, la púnica también era muy, muy buena, ¿no? Pero es una copia. Pues sí, no es mala idea, no es mala idea. Luego podemos hablar de las legiones, que es lo mejor que hay. Pero Correcto. ya lo haremos otro día. Y antes de despedirnos, querría recomendaros un libro, una novela histórica del gran Valerio Massimo Manfredi que se llama El ejército perdido, ese es el título, y que narra precisamente este episodio que os hemos explicado nosotros hoy. Un libro que explica todas esas penas, toda esa miseria que vivió el ejército mercenario replegándose. Nosotros os hemos narrado un poquito por encima, pero él enfoca más en los personajes, en los sentimientos, en lo desesperante y lo frustrante que puede ser encontrarse en una situación como esa. Y lo narra perfectísimamente. Lo podéis encontrar, creo que en Amazon, porque está en versión Kindle y en versión ebook y en versión tapa blanda. Yo lo tengo desde hace un montón de años, que incluso creo que lo tengo en casa de mi madre todavía, y fue uno de los libros que despertaron más pasión en mí
por la antigüedad y por la historia, ¿no? Entonces, está narrado tan bien que os lo recomiendo porque no sé si tú lo has leído, Ángel, pero te lo No, recomiendo también. Es espectacular, es un gran libro. no. Además, la historia que hemos contado nosotros, que son las grandes cosas, ya es interesante, pero entrar en el detalle del día a día, del saber que igual no sé qué voy a comer a la noche, no sé qué compañero voy a perder, no sé qué hay detrás de ese valle, no sé qué... algunos hombres que iban con sus mujeres y con sus hijos, ¿no? Sus esclavos, la vivencia misma de los esclavos que los dejaron abandonados. Pues al final son vidas, son personas, son empatías, ¿no? Y bueno, este autor escribe muy bien. Así que como dices tú, no solamente hay que escuchar podcast, también hay que leer. Correcto, y hecha esta recomendación, obviamente ya os avisamos que volveremos a hablar de Filipo y de Macedonia, seguramente os gustará mucho, hablaremos de esa falange, Macedonia, en contraposición de la falange griega, esa evolución, esa falange 2.0, que se convertiría en el terror no solo de los griegos, sino también de los persas, y obviamente, pues antes de despedirnos, pues deciros que ya sabéis dónde nos podéis encontrar, que tenéis nuestros correos electrónicos, que podéis contactar con nosotros, que podéis hacernos sugerencias, comentarios y obviamente pues que os tenéis que suscribir a todos nuestros canales, a este de iVoox de Calamares a Romana formato podcast, al de YouTube Sergio Alejo Gómez, que tendréis lo mismo, el mismo contenido, pero viéndonos los caretos, y obviamente al Lignum en Roma, que es el podcast hermano, podcast primo hermano, ¿vale? No Beocio, no Sobeocio, pero es No, el no, podcast primo hermano no. del que bebe calamares, o sea que... Es romano del Aventino. Déjate de historia de Beocianisto. O este no Es lo del vas a Aventino. poner, este no lo vas a poner, ¿no? En Calamares, en Bueno, Lignum en Roma, porque no es romano, ¿o qué? no es romano, no es Pero te romano. mola, es muy épico. Me mola. Igual pongo un especial, va. Va. Igual lo pongo en un especial. Pues ya sabéis, podéis escucharnos en todas estas vías de comunicación, en todos estos canales, YouTube, iVoox y iVoox por partida doble. O sea que, Calamares, creo que está todo dicho. Si queréis saber más, El Ejército Perdido o indagad, porque hay un montón de información sobre esta expedición, de esta Nábasis de Sí. Jenofonte. Pues yo me despido, como siempre, amigos del Mediterráneo, que ya sabéis que no hay más Mediterráneo que un calamar. Así que hasta luego. Hasta luego, Calamares.